Se suponía que serían unas vacaciones familiares agradables en Miami, un lugar especial para mis suegros, quienes celebrarían allí el aniversario de su luna de miel. Mi esposa, Regina, y yo, ambos de 40 y tantos y con una buena situación económica, habíamos insistido en invitarlos, especialmente considerando la delicada salud del padre de Regina. Para completar el grupo, se unió Elena, la hermana menor de Regina, de 38 años y con 3 hijos en edad escolar. Elena no pasaba por su mejor momento financiero y accedía a costearle el viaje, pensando que a veces es necesario apoyar a la familia. Desde el momento en que aterrizamos, sin embargo, Elena comenzó a comportarse de una manera extraña, esforzándose por excluirme de cada actividad. Al principio no le di importancia. Llegamos a un bonito resort frente a la playa, y poco después de instalarnos, Elena propuso tomar una foto familiar. Parecía una idea inocente, pero cuando estábamos a punto de posar, se giró hacia mí y con una sonrisa forzada me dijo, «Ay, ¿podrías tomarnos la foto? Queremos una solo de los 4, mamá, papá, Regina y yo». Me quedé desconcertado, pero no quise armar un escándalo. Quizás solo querían una foto de la familia nuclear, pensé, esperando que el asunto terminara ahí. Pero no fue así. Elena convirtió la exclusión en una constante durante todo el viaje. Cada vez que nos detenían en un lugar pintoresco o hacíamos algo divertido, soltaba comentarios como «esta es solo para nosotros 4» o «este recuerdo es solo de la familia». Y adivinen quién era el encargado de sostener la cámara en cada ocasión, yo. Regina intentó defenderme varias veces, recordándoles que yo también era parte de la familia, y mis suegros incluso me pedían que me uniera a las fotos, pero Elena siempre encontraba la manera de dejarme de lado. Las pocas fotos que subió a sus redes sociales apenas me incluían, dando la impresión de que solo ellos 4 habían venido de vacaciones. Fue frustrante. Me encontré excluido de la mitad de las fotos, relegado al papel de fotógrafo y cargador de bolsas en lugar de disfrutar y crear recuerdos. Una tarde, decidimos relajarnos en la piscina infinita del hotel, con una vista espectacular del océano. Cuando estaba a punto de meterme al agua con los demás, Elena se giró y me dijo, «¿Podrías quedarte afuera un momentito, sí? Queremos una foto de chicas, solo Regina, mamá y yo». No le di mucha importancia al principio, pero después de esa foto, Elena se aseguró de que yo estuviera convenientemente ocupado cada vez que sacaban la cámara. Primero fue una foto solo de las mujeres, luego otra solo de las hermanas y, por supuesto, otra más con la familia original. Si tanto le disgustaba mi compañía, ¿por qué siquiera había aceptado venir? Al día siguiente, fuimos a hacer turismo en un tranquilo paseo en bote. Debería haber sido un día relajado y familiar, pero Elena encontró la manera de marginarme de nuevo. La mayoría de las lanchas tenían asientos dispuestos para 4 personas. Como éramos 5, Elena sugirió que sus padres se sentaran juntos en una fila y ella con Regina en la siguiente, argumentando que así sería más fácil tomar fotos familiares y crear recuerdos. Eso me dejó solo. Elena se giró hacia mí con una sonrisa fingida y dijo, «Ay, tú puedes tomar el siguiente lugar, así está más equilibrado». Incluso compraron una foto de recuerdo del paseo en la que salía yo solo, sentado como un extraño. Entiendo que a veces alguien tiene que quedar fuera del encuadre. Pero ¿por qué siempre tenía que ser yo? Elena bien podría haber cambiado de lugar alguna vez. Otra noche, fuimos a un elegante restaurante de mariscos. Era uno de esos lugares que requieren reservación con días de anticipación, pero yo ya me había encargado de todo, asegurándome de tener una mesa con una vista perfecta del atardecer. Al llegar, nos llevaron a una mesa redonda para 6 personas. Cualquiera que haya estado en esa situación sabe que los mejores asientos son los que están frente a la vista. Naturalmente, pensé que Regina y yo nos sentaríamos juntos, con sus padres frente a nosotros, dejando a Elena a un lado. Pero justo cuando íbamos a sentarnos, Elena se deslizó rápidamente en el asiento junto a Regina.
Y sus padres tomaron los dos asientos frente a la vista, dejándome a mí en el lado sin vista, apretujado entre los padres de Regina y la estación de los meseros. Regina intentó protestar, diciendo que quería sentarse conmigo, pero Elena le respondió de mala manera, diciéndole que dejara de ser tan pegajosa y que era un viaje familiar. Me mordí la lengua, pensando que era solo una comida. Pero a mitad de la cena, cuando traté de unirme a la conversación sobre historias familiares, Elena seguía cambiando el tema a cosas en las que yo no estaba involucrado, hablando de recuerdos de infancia, viajes de la secundaria y bromas internas que naturalmente no me incluían. Regina e incluso sus padres intentaron incluirme dando contexto a esas historias. Pero Elena seguía interrumpiendo, haciendo que todo se sintiera forzado. Para el postre, prácticamente era un fantasma en la mesa, ignorado mientras todos reían y recordaban. Un día reservamos un día de spa. Reservé una suite privada para Regina y para mí, otra para mis suegros y una habitación individual para Elena. Sin embargo, mi suegro no se sintió bien y prefirió pasar el día descansando en la playa. Pensé que los cuatro podríamos ir y disfrutar de los tratamientos, pero Elena volvió a hacer de las suyas. Dijo, probablemente deberías quedarte aquí y hacerle compañía a papá. Sería lindo que solo las mujeres hiciéramos los tratamientos juntas. Quiero pasar tiempo con mamá y tener un día de chicas. Estaba furioso, pero traté de no explotar. Yo había pagado todo y ahora me decían que era una actividad solo para mujeres. Después de eso, ya no estaba de humor para unirme, así que me quedé con mi suegro, quien me dio algunos consejos reconfortantes. Le expresé mis preocupaciones a Regina esa noche. Ella entendía que me sentía herido, pero sugirió que quizás Elena no lo hacía a propósito. Al crecer, casi no habían tenido vacaciones familiares, ya que su padre estaba a menudo desplegado en las Fuerzas Armadas. Tal vez Elena solo quería aprovechar al máximo la oportunidad de estar en familia. A veces me preguntaba si estaba exagerando o si me sentía con demasiado derecho a ser incluido solo porque había pagado el viaje. Al final del viaje, ya había tenido suficiente. Me estaban tratando como un extraño en un viaje que yo había pagado, y la frustración crecía con cada desplante de Elena. La gota que colmó el vaso llegó el día antes de nuestra partida. Llevé a Regina a un lado y le pregunté por qué no me defendía. Le dije que me sentía invisible y que Elena podía ver lo herido que estaba. Regina suspiró y dijo que enfrentarse a Elena solo empeoraría las cosas, que no querían arruinar el viaje para sus padres, especialmente por la salud de su padre. Aunque no quería crear más drama, en secreto ya estaba planeando mi venganza. No iba a permitir que Elena se saliera con la suya después de tratarme así en un viaje que yo había financiado. El día de nuestra partida, le dije a Regina que se fuera al aeropuerto con sus padres y que yo iría con Elena. Regina me miró con suspicacia y dijo que sabía lo que intentaba hacer. Le respondí que, efectivamente, lo sabía, y que ahora se mantuviera neutral, como lo había hecho durante todo el viaje. Finalmente asintió. Fui a la recepción del hotel para liquidar las cuentas. El hotel tenía la política de que, aunque el alojamiento estaba prepagado, los gastos adicionales como comidas, servicio a la habitación y actividades se pagaban al hacer el checkout. Pedí al gerente que separara las facturas por habitación, inventando una excusa sobre impuestos. Accedió sin problemas. Pagué mi cuenta y la de mis suegros, pero para la de Elena pedí que se la entregaran directamente a ella. Para entonces, Regina y sus padres ya estaban en camino al aeropuerto, necesitaban llegar temprano para organizar la silla de ruedas y otros detalles. El gerente llamó a Elena y le pidió que bajara a recepción para liquidar su cuenta. Elena bajó de inmediato, y al ver la factura, su expresión fue de total sorpresa. Me miró confundida mientras yo mantenía una cara seria. Se puso nerviosa y preguntó si yo no iba a cubrir su parte. Sonreí y respondí que ya había pagado por mi familia y que ella podía encargarse de la suya. No se había percatado de la cantidad que había acumulado durante el viaje, servicio a la habitación.
Tratamientos de spa, el minibar y todos los extras que había estado ordenando sumaban una cuenta considerable. Intentó pagar con su tarjeta de crédito, pero fue rechazada. Aparentemente, solo cubría la mitad del monto. Estaba furiosa, buscando desesperadamente una manera de pagar. Me lanzaba miradas suplicantes, pero no sentía ninguna lástima. El personal del hotel y otros huéspedes la miraban con desagrado, lo cual me resultó bastante satisfactorio. Me senté en un sofá y disfruté del espectáculo. Estaba dispuesto a pagar su cuenta si venía a disculparse por su comportamiento, pero era demasiado orgullosa para hacerlo. En cambio, esperaba que yo me ofreciera voluntariamente. Finalmente, llamó a su esposo, quien no estaba nada contento de tener que rescatarla. La cuenta equivalía casi a un mes de su salario, si no más. Después de una discusión tensa por teléfono, logró que le enviaran el dinero para cubrir la deuda, pero estaba furiosa. Quería dejarla en el hotel para que lidiara con el problema, pero como la reserva estaba a mi nombre, no podía hacerlo. Estaba preparado para enfrentar las consecuencias y pagar la cuenta si Elena no podía, pero ya había logrado mi venganza al avergonzarla. Finalmente pagó, y el hotel nos consiguió un taxi para el aeropuerto. No me dirigió la palabra en todo el trayecto. Para colmo de males, tampoco había hecho el check-in de su vuelo, así que llegamos al aeropuerto apurados y tarde. Elena tuvo que lidiar con el trámite de obtener su pase de abordar. Como si eso no fuera suficiente, logré que Regina, mis suegros y yo fuéramos ascendidos a clase ejecutiva, dejando a Elena en clase económica. La dejé en la fila y pasé al embarque prioritario. Cuando finalmente abordó el vuelo, nosotros ya estábamos cómodamente sentados. Pasó junto a nosotros sin dirigirnos la palabra, visiblemente furiosa. Al aterrizar, Elena fue directamente con sus padres y les contó su versión de la historia, intentando pintarme como el villano que la había abandonado en el hotel. Hizo tanto escándalo que estresó a su padre. Comenzó a discutir allí mismo en el aeropuerto, llorando mientras relataba cómo la había humillado frente al personal del hotel y los huéspedes, y cómo no la había ascendido de clase ni había hecho el check-in por ella. Con calma, expliqué mi perspectiva, recordando cómo me había excluido y tratado como un extraño durante todo el viaje, a pesar de que yo había pagado por todo. ¿Por qué debería cubrir sus gastos si ella no me consideraba parte de la familia? La madre de Regina, tratando de mantener la paz, simplemente negó con la cabeza y le dijo a Elena que ya bastaba, que no querían involucrarse, que habían visto cómo me apartaba todo el tiempo y que, a pesar de pedirle que se uniera, ella tenía sus propios planes para dejarme de lado, y que ahora debía lidiar con las consecuencias. Pero Elena no había terminado. Me acusó de usar el dinero para controlar a todos y me llamó un hombre horrible. Miró a Regina y le dijo que se había aliado con su esposo para humillar a su propia hermana, su propia sangre, y que ya vería lo que yo le haría, que la engañaría y ella no podría hacer nada porque estaba cegada por mi dinero. Esto provocó una pelea fea entre Regina y Elena. El padre de Regina, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del viaje, simplemente dijo que yo ya había hecho suficiente por Elena y que, si ella no podía apreciarlo, lo mejor era que se callara. Siguió un silencio incómodo, y mi suegro me pidió que lo llevara a casa lo antes posible. Lo ayudé a subir al auto y nos fuimos, dejando a Elena en el aeropuerto. Estaba demasiado orgullosa para unirse a nosotros, aunque no había arreglado transporte. Quizás tomó un taxi de regreso, lo que le habría costado bastante, ya que su casa estaba a unas 100 a 120 kilómetros del aeropuerto. Dejé a mis suegros en su casa, y ambos me agradecieron sinceramente por todo. Su gratitud era lo único que realmente me importaba. Mi suegra me abrazó más fuerte de lo habitual, y eso me alegró el día. Regina y yo regresamos a casa en silencio, ignorando el elefante en la habitación. Al día siguiente volvimos al trabajo y la vida parecía volver a la normalidad, pero unos días después, Regina me contó que Elena estaba teniendo problemas con su esposo por el pago de la cuenta del hotel.
Él le había pedido que le devolviera cada centavo, ya que no podía cubrir ese gasto inesperado. Ahora Elena estaba sin dinero por haber pagado esa deuda y sus propias cuentas de tarjeta de crédito. Regina me apoyó, aunque admitió que tal vez había llevado las cosas un poco lejos, pero reconoció que Elena necesitaba aprender una lección. Se lo había buscado. Recibí reacciones mixtas a mi historia. Algunos pensaban que me había excedido y que debería haber sido más comprensivo. Pero yo conozco mi valor. No esperaba que Elena me tratara como a un sirviente y merecía un mínimo de respeto, lo cual para mí significaba ser incluido. Estaba dispuesto a pagar si ella se acercaba y arreglaba las cosas, pero su orgullo se lo impidió. No siento que deba una explicación a nadie por mis acciones, hice lo que sentí correcto. Elena y yo nunca hemos sido cercanas. Nos vemos en reuniones familiares y cuando visita a Regina, pero más allá de saludos superficiales, apenas conversamos. Aún así, no me molestó pagar su viaje, eso merecía una reciprocidad que nunca llegó. Como mencioné, a su esposo no le hizo ninguna gracia tener que rescatarla, y con razón, ya que la cuenta equivalía casi a su ingreso mensual. Era previsible que Elena me pintara como el villano ante él. Las cosas se tensaron tanto que él se negó a asistir a la cena de acción de gracias en casa de mis suegros, donde yo estaría presente. Mi suegra organiza esta cena cada año y quería que este fuera especial, dada la salud delicada de mi suegro. Su esposo rechazó la invitación, alegando que no quería compartir la mesa con alguien tan malvado como yo, que humillaba a personas con menos recursos. Mi suegra entonces le contó la verdad sobre el comportamiento de Elena durante el viaje, sugiriéndole que viera las fotos para comprobar cómo descaradamente me había excluido. Curiosamente, siempre había tenido una relación decente con su esposo. Sin ser íntimos, pero cordiales. Siempre lo había considerado un buen tipo y nunca lo había menospreciado. Después de enterarme de todo esto por Regina, dudé en ir a la cena, pero finalmente asistí por mi suegro. Elena y su esposo no se presentaron. Cuando mi suegro preguntó por ellos, mi suegra mintió, diciendo que estaban visitando a los padres de él para evitarle estrés. Más tarde, me confesó la verdad, Elena y su esposo estaban peleando constantemente y Elena se había vuelto irrazonable, menospreciándolo por sus ingresos y exigiéndole que tomara un segundo empleo, además de su trabajo de tiempo completo. Él había accedido, pero con la condición de no encargarse de las tareas domésticas ni del cuidado de los niños. Lo cual a Elena no le había gustado. Me sorprendió saber que ella solo trabajaba 20 horas a la semana, pero esperaba que él trabajara más de 60 entre ambos empleos y aún así contribuyera en casa. Mi suegra había intentado aconsejar a Elena, haciéndole ver la realidad de su situación, pero parecía que Elena, tras probar el lujo, quería mantener ese estilo de vida a toda costa. Finalmente, mi suegra tuvo que advertirle que, si se divorciaba, no esperara que sus padres la ayudaran. Regina y yo hablamos sobre cómo probablemente fue un error llevar a Elena en el viaje. Recordé una frase que había leído en un resort, una vez que experimentas el lujo de una isla privada. Nunca pisarás una isla pública. Lo mismo parecía aplicarse a Elena y su visión de la vida. Me sentía mal por su esposo, quien claramente estaba sufriendo. Solo esperaba que Elena entrara en razón antes de que fuera demasiado tarde. Las cosas entre Elena y su esposo finalmente explotaron y el divorcio parecía inevitable. La situación se había vuelto insostenible, principalmente por las deudas de Elena y el estrés constante que esto había generado en su matrimonio. Me sentía mal por él, ya que no tenía la culpa de las decisiones ni de la actitud de su esposa durante el viaje, pero aún así estaba pagando un alto precio. Desde que surgió el conflicto, Elena no había hecho más que culparme de todos sus problemas. Era más fácil para ella echarme la culpa a mí, diciendo que sus deudas y su matrimonio roto eran resultado de mi falta de apoyo, en lugar de reconocer su comportamiento y su incapacidad para disculparse. A pesar de tener múltiples oportunidades para enmendar las cosas, se aferraba a su versión de los hechos,
y yo no pensaba cargar con la culpa de su matrimonio fallido. Hablé con sus padres, quienes tampoco la apoyaban en este asunto. Estaban frustrados con Elena y sentían que ella se había buscado esta situación. En sus palabras, Elena compró todos los boletos para arruinar su matrimonio. Les preocupaba el impacto en los niños, pero creían que Elena debía enfrentar las consecuencias de sus actos. También hablé con su esposo, quien, para mi alivio, no me culpaba. Me comentó que, aunque las deudas habían sido el detonante, ya tenían problemas previos en su matrimonio, principalmente por la falta de compromiso de Elena para trabajar y aportar al hogar. Finalmente, llegaron a un punto de quiebre y ahora vivían separados, ya que Elena se había ido de la casa por decisión propia. Su esposo le había dado dos opciones: quedarse con los niños y encargarse de todo mientras él se iba, o que él se quedara con los niños y ella se marchara. Sorprendentemente, Elena eligió irse, prefiriendo esa opción a quedarse con sus hijos y asumir sus responsabilidades. Esto me dio una nueva perspectiva sobre su esposo. Un hombre trabajador y dedicado. Durante una de nuestras conversaciones, incluso consideré ofrecerle un puesto en mi empresa. Personas con su ética de trabajo siempre son valiosas. Sentía que, de alguna manera, se lo debía, ya que él también era víctima de la situación. Así que, en resumen, esa era la situación. Había sido un proceso agotador para todos, pero parecía que las cosas comenzaban a encauzarse, aunque con un alto costo para algunos. Elena ahora vivía en casa de una amiga, ya que sus padres no querían recibirla. Pasaron varios meses desde entonces y muchas cosas sucedieron. Mi suegro falleció. Al final, tuvo razón al decir que el viaje a Miami sería su última gran salida. Fue devastador, ya que lo quería mucho, y su pérdida fue un golpe duro para todos. Algunos me dijeron que debería haber enfrentado antes el comportamiento de Elena, pero estoy agradecido de no haberlo hecho. Soportarla durante ese viaje significó que mi suegro pudo disfrutar de unas últimas vacaciones en familia. Recuerdo especialmente un momento que compartimos en la playa. Él siempre me apoyó y me trató como a un hijo, dándome consejos y ayudándome al comienzo de mi vida con Regina. Su pérdida dejó un vacío enorme. En cuanto a Elena, su divorcio se finalizó. Durante el proceso, su exesposo le ofreció dos opciones razonables: compartir la custodia de los niños y ser completamente responsable de sus deudas, incluyendo el reembolso de lo que él pagó por su cuenta en Miami, o que él se quedara con la custodia principal y él se haría cargo de las deudas. Sin sorpresa, Elena eligió la segunda opción. Esto lo benefició a él, ya que no tendría que pagar manutención infantil. Algunos pensaron que Elena perdió una oportunidad financiera, pero creo que simplemente no tenía un interés genuino en sus hijos. Ya había comenzado a salir con otros hombres con buena posición económica, aparentemente buscando desligarse de sus responsabilidades familiares y encontrar a alguien que le ofreciera el estilo de vida lujoso que anhelaba. Por otro lado, mi excuñado ahora es oficialmente mi compañero de trabajo. Le ofrecí un puesto en mi empresa y estoy muy contento por él. La paga es mejor y tiene beneficios importantes, como guardería en la oficina para su hijo menor. Fuimos estratégicos con el momento de su contratación para no afectar la manutención conyugal. A pesar de todo lo que pasó, él dice que finalmente ve una luz al final del túnel. La vida sigue adelante. Hemos pasado por momentos difíciles, pero me siento afortunado de que la situación haya mejorado en general. De hecho, estamos planeando nuestro próximo viaje. Será diferente sin mi suegro, cuyo vacío será difícil de llenar. Sin embargo, queremos llevar a mi suegra, que necesita un cambio de aire y ánimo. Estoy seguro de que disfrutará de una escapada familiar. Y, por supuesto, Regina y yo también planeamos un viaje solos. Queríamos hacer algo lindo por mi suegra. Como imaginarán, Elena no será parte de este viaje. Creo que está claro para todos que su presencia ya no es bienvenida.